Este es un relato realmente corto, pero cada vez que lo pienso, me da miedo que pueda volver a ocurrir. Yo vivo con mi esposo, en una casa pequeña, nada fuera de lo común al parecer. Pero una mañana, cuando apenas empezaba a despertar, sentía como mi esposo me tenía agarrada de la mano, lo cual sentí muy agradable, por lo que decidí quedarme un rato más en la cama. En eso, escucho que le bajan a la palanca del baño, por lo que me quedé pensando. Nosotros vivimos solos y no tenemos hijos. Me quedé inmóvil y cuando pude reaccionar, intenté moverme, pero al hacerlo, sentí como me apretaban la mano muy fuerte. No me pude zafar y esto me asustó aún más. Seguía tratando de encontrarle la lógica, pensando que estaba entumida o sería una parálisis del sueño, pero no, realmente me tenían agarrada. Quise gritarle a mi esposo, pero no me salían las palabras. Después de cierto tiempo, por fin pude gritarle: «Amor, ven por favor». «¿Qué pasó?», preguntó él al llegar. Cuando me vio pálida y respirando muy agitada, trató de calmarme. Y ya después le pude platicar lo ocurrido. Sigo sin tener una explicación lógica a esto, pero espero nunca me vuelva a ocurrir, pues me da miedo de solo pensar en qué hubiera pasado de haberme volteado para ver qué había al lado mío. Esta historia empieza cuando iba en la preparatoria. Éramos un grupo de amigos, a los que nos gustaban las cosas de terror, como las películas, el ocultismo y lo paranormal. Por aquel entonces vivíamos en un pequeño poblado, del cual no mencionaré el nombre, así como tampoco el de los involucrados, dado que varios de estos amigos aún siguen viviendo ahí. Siempre tuvimos la curiosidad de saber qué se sentía jugar a la Ouija, sobre todo porque la habíamos visto en varias películas, y para nuestra suerte, en una tienda donde vendían juguetes, vimos que había un tablero Ouija. Después nos reunimos para comentar acerca de la idea de comprar esa Ouija, ya que ninguno juntaba el dinero por sí solo, pues apenas éramos estudiantes. Al final, todos accedimos y juntamos nuestros ahorros para adquirirla. La idea sería que como la Ouija era de todos, nos la iríamos turnando. Yo me la quedaba una semana, la siguiente semana otro, luego la siguiente otro, y así. La primera semana me tocó quedármela, y la guardaba en una bolsa negra, debajo del colchón de mi cama, para que mi mamá no supiera, pues es una persona muy religiosa, y obviamente no iba a querer tener este objeto dentro de su casa. En esos días, varias personas sabían que yo era el que tenía el tablero, y una amiga y su prima, a las que llamaremos Ana y Rebeca, me buscaron para jugar. Por mi parte yo llevé a otro amigo, al cual llamaré Mario. Nos pusimos de acuerdo para hacer esto durante la noche. Yo me salí de la casa por la ventana de mi cuarto, para que mi mamá no se diera cuenta, y Rebeca pasaría en su carro por mí y los demás. Entre los cuatro, decidimos ir al panteón para jugar, como para hacerlo más desafiante, pues en aquel entonces éramos jóvenes, que realmente no medíamos nuestras acciones. El lugar estaba muy cerca del pueblo, aunque algo olvidado, ya que no tenía rejas o bardas, así que pudimos entrar sin problemas. Metimos el carro en el centro del panteón, debido a que había suficiente espacio. Luego nos acomodamos en una lápida para jugar, con los faros traseros del carro como nuestra única iluminación, pues no teníamos lámparas. Nos dividimos para jugar, de manera que primero serían Ana y Rebeca quienes usarían la Ouija, mientras que Mario y yo iríamos a caminar por el panteón para darles privacidad. Después cambiaríamos lugares, y ahora ellas nos dejarían solos para jugar. Cuando Ana y Rebeca estaban jugando, vieron cómo se movió el puntero, por lo que se preguntaron si alguna lo había movido a propósito. Ambas lo negaron, y siguieron jugando. Después, empezaron a hacer preguntas a modo de prueba, para ver si realmente respondía. Rebeca preguntó el nombre del chico que le gustaba, y la tabla le respondió. Ella seguía pensando que era Ana quien movía el puntero, pues conocía el nombre del chico. Después, Rebeca hizo preguntas más personales, que solo ella sabía la respuesta. Sin embargo, la tabla respondió correctamente a cada una de las preguntas. Ana luego hizo lo mismo, preguntando cosas muy personales, y del mismo modo el tablero respondió, acertando en todas las preguntas.
Con el tiempo, ambas empezaron a darse cuenta que realmente la Ouija interactuaba de manera independiente. La siguiente pregunta que le hicieron a la Ouija fue si era una persona, a lo cual la tabla respondió: demonio. Le preguntaron su nombre, y la Ouija se los dio, aunque ya no lo recuerdan. Después de esto, hicieron un par de preguntas más sobre temas irrelevantes. Finalmente, se despidieron y nos avisaron a Mario y a mí para cambiar los lugares. Cuando Mario y yo empezamos a usar la Ouija, preguntamos si había alguna presencia. Entonces el cursor se movió. Sí. Ambos creímos que el otro estaba moviendo el cursor. ¿Fuiste tú, verdad?, le pregunté a Mario. No, yo no fui. Tú lo moviste, no te hagas, me respondió. Bueno, sigamos jugando, le dije. En eso, pensé en jugarle una broma a Mario, moviendo el cursor, pero cuando lo intenté, este no se movía. Sentí una presión que me lo impedía. Al principio pensé que Mario detenía el cursor para que no lo moviera, pero después descarté eso, ya que él quitó una de sus manos por un momento, y ni aún ahí pude moverlo. Después decidí dejar la broma, y empezamos a hacerle preguntas a la tabla, aunque realmente no tomábamos en serio la situación, así que hicimos preguntas muy tontas, como de qué color traigo los calcetines, por dar un ejemplo. Sin embargo, el tablero respondía y acertaba. Esto nos empezó a dar un poco de miedo, pues a pesar de lo tontas que eran las preguntas, las respuestas de estas solo las sabíamos de manera personal. Después de un rato, empezamos a preguntar cosas más serias. ¿Eres una persona? No. A diferencia de Ana y Rebeca, a nosotros nunca nos dijo que era un demonio. Después, le preguntamos por su nombre, el cual nos dijo, pero tampoco lo recordamos. ¿Qué es lo que quieres? Seguimos. Salir, escribió el tablero. Mario le hizo una pregunta un poco más personal, si se casaría con su novia de aquel entonces, a lo que la Ouija le respondió que sí, y pasado el tiempo, esto se hizo realidad. Algo que nos empezó a asustar fue que en repetidas ocasiones el tablero escribía que quería salir. Después de eso, ya no quisimos hacerle más preguntas, pues nos quedaba claro que ninguno de los dos habíamos movido el tablero, y ya estábamos muy asustados en este punto, por lo que decidimos despedirnos y terminar de jugar, aunque el tablero seguía poniendo varias veces: salir, salir, salir. Después nos reunimos con Ana y Rebeca y nos fuimos del lugar. Platicando sobre lo que le había preguntado cada uno, coincidimos en que a todos nos dio un mismo nombre, aunque parece que el tiempo o la experiencia hizo que lo olvidáramos o lo bloqueáramos. Al principio todos íbamos escépticos, pero después de esa noche nos cambió un poco nuestro pensar acerca de la Ouija. Y si bien no fue una experiencia aterradora, agradecemos que no haya pasado a mayores, aunque a Rebeca sí le ocurrió otro suceso poco después de nuestra experiencia. Una noche, mientras estaba en su casa, fue a la cocina, la cual conectaba con un pasillo a los cuartos de la casa. Entonces, cuando volteó al final del pasillo, vio a una figura muy alta, cubierta de una túnica negra. Esto la aterró muchísimo, por lo que se volteó del miedo, y cuando volvió a girar para ver a la figura, ésta ya no estaba. Después, ella se fue a su cuarto para intentar dormir, pero no podía, pues sentía que la estaban viendo desde la oscuridad, y que la entidad que anteriormente había visto estaba parada frente a su cama. Ella no quiso abrir los ojos y se cubrió con la sábana, y de algún modo pudo quedarse dormida. La siguiente historia ocurrió en el mismo grupo de amigos con los que yo me juntaba. Como les mencioné antes, éramos aficionados a las cosas de terror, el ocultismo y lo paranormal. Así que un día decidimos empezar a visitar lugares abandonados o supuestamente embrujados, por lo que acabamos yendo a un panteón, del cual se habla mucho en el pueblo. Se dice que los difuntos de este panteón, en su mayoría niños, habían sido víctimas de una epidemia en los años 60 o 70. No recuerdo si fue polio o sarampión, por lo que este panteón se hizo alejado del pueblo por dicha enfermedad.
Con el paso del tiempo, se le conoció también como el Panteón de los Niños, un panteón prácticamente en el olvido. Fuimos todos en una camioneta, y cuando llegamos al lugar, nos quedamos un rato para ver si pasaba algo, pero nada. En esa etapa de la adolescencia, realmente no medíamos las consecuencias, y éramos jóvenes rebeldes que creíamos que podíamos con todo, por lo que de mala manera empezamos a hacer destrozos en lo poco que había en el panteón, y a incitar a lo paranormal gritando: «A ver, aparezcan para verlos, queremos verlos». No pasó nada en ese momento, al menos no nos percatamos de ello. En esa época hacía frío, me parece que fue cuando empezaba el invierno, y en el poblado por la humedad hay mucha neblina, por lo que cuando regresamos a la camioneta, los cristales ya estaban todos empañados. Entonces nos fuimos de regreso a casa de un amigo, a pasar el rato. Al momento de llegar, uno del grupo fue a la parte trasera del carro y nos gritó: «¡Vengan rápido! ¡Miren!». Cuando fuimos a ver, todos nos quedamos sorprendidos y asustados, pues en el cristal trasero de la camioneta había marcadas muchas manos pequeñas, del tamaño de un niño. De más está decir que no volvimos a ir a ese panteón. Después de eso, fuimos a otro lugar, al que le llamaban la Casa Tapiada. Esta era una casa abandonada, que quedó en obra negra con una única puerta como acceso y 2 ventanas al frente de la casa. Las ventanas estaban selladas con tablas de madera, y la puerta tapada con barrotes para impedir el paso. Cuando llegamos al lugar y lo vimos, empezamos a bromear, tocando las ventanas y preguntando si alguien vivía ahí. Después de un rato, las bromas cesaron completamente, cuando escuchamos dentro de la casa cómo arrastraban el mueble, a lo que nos quedamos en silencio absoluto, pues la casa estaba abandonada. Además, no había manera de entrar, la habíamos recorrido por fuera totalmente, y no había acceso alguno al interior. Después, volvimos a escuchar cómo arrastraban de nuevo el mueble en el interior. El miedo nos hizo esperar entre nosotros, y salimos huyendo del lugar, para nunca regresar. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo oficial vaciosiniestro@gmail.com. Hasta la próxima.